buenos días, amigos televidentes. Estamos martes 11 de febrero, iniciando un nuevo día bien informados. Comenzamos esta mañana revisando nuestros titulares. Sean bienvenidos. El presidente de la República viaja a los Estados Unidos. Se reunirá con su homólogo Donald Trump. El 7 de febrero del 2021 es la nueva fecha para los comicios de elección de presidente, vicepresidente y asambleístas. Se inició el juicio en el caso Sobornos 2012-2016. Están procesadas 21 personas y el expresidente Rafael Correa. Se investiga la actuación de la asambleísta Karina Arteaga, acusada de gestionar cargos públicos. En lo internacional, en China se elevó el número de muertos por el coronavirus a 1.016. La cifra de personas infectadas es de 42.638 casos. El presidente Lenín Moreno mantendrá un encuentro con su par de Estados Unidos, Donald Trump. Desde 1942, 10 mandatarios ecuatorianos visitaron la oficina oval de la Casa Blanca. Tenemos un recuento de las visitas de los jefes de Estados ecuatorianos que se reunieron con los homólogos del país más poderoso del mundo. La historia registra este encuentro entre Carlos Arroyo del Río y el presidente de Estados Unidos Franklin Roosevelt en 1942. Carlos Arroyo del Río visitó Estados Unidos como parte de una gira internacional que lo llevó a Colombia y México. Allá en 1951 fue recibido por el presidente Harry Truman, el expresidente Galo Plaza Lazo. En 1962, el expresidente de los Estados Unidos John F. Kennedy recibió al exmandatario ecuatoriano Carlos Julio Arosemena Monroy. En esa cita se abordaron temas de interés bilateral y regional. En julio de 1979, Jaime Roldós Aguilera, pese a no estar posesionado oficialmente como presidente de Ecuador, se reunió en Washington con el presidente Jimmy Carter. Fue un encuentro especial, ya que el expresidente Roldós marcó el retorno del país a la senda democrática luego de la dictadura. Con Carter se habló de políticas de derechos humanos. Tras la muerte de Jaime Roldós, Osvaldo Hurtado Larrea acudió en 1983 a la capital de los Estados Unidos y se reunió con el presidente Ronald Reagan. Se abordaron temas referentes a la crisis económica de América Latina y a la guerra civil en Centroamérica. 3 años después, en 1986, el mismo presidente Ronald Reagan recibió en la Casa Blanca al exmandatario León Febres Cordero con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales. En 1990, Rodrigo Borja Ceballos mantuvo un encuentro con George Bush. Ya en 1996, Bill Clinton recibió en su despacho al expresidente Sixto Durán Ballén para afianzar las conversaciones de paz tras el conflicto con el Perú en el Alto Cenepa. En febrero del 2003, el expresidente Lucio Gutiérrez Borbúa fue recibido por George W. Bush. Nosotros le hemos dicho que queremos convertirnos en el mejor amigo y aliado de los Estados Unidos. Después de 17 años, Lenín Moreno será el 10º presidente ecuatoriano en llegar a la oficina oval en la Casa Blanca. Javier Ceballos, Medios Públicos. Uno de los objetivos del viaje del presidente Moreno a Estados Unidos es estrechar las relaciones comerciales. Empresarios piden un acuerdo comercial de largo plazo con ese país. Ecuador quiere ampliar la relación comercial con Estados Unidos. El canciller indicó que se busca dialogar para lograr un acuerdo comercial de largo plazo en el marco de la reunión que tendrá el presidente ecuatoriano con el mandatario norteamericano. Para el efecto también habrá reuniones con senadores y empresarios. Sobre el acuerdo comercial, es un tema sobre lo que se va a conversar, indudablemente, ¿no? No le podría anticipar este momento el resultado de esos asuntos, de esas conversaciones. Lo importante es que haya buena fe, que la hay, que haya voluntad política, que también existe, y en este caso algo más importante, que va a haber el respaldo, el apoyo y el compromiso de los dos jefes de Estado de las dos naciones. Entre los principales productos que se exportan a Estados Unidos están camarón, banano, flores, atún y cacao. En exportaciones no petroleras, la cifra alcanza 2.700 millones de dólares. El director del Centro de Negocios de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana mencionó que es necesario que el país busque un acuerdo comercial de largo plazo. La expectativa debería ser llegar a un acuerdo comercial, ya que
Es un mercado importante y estamos ahorita en desventaja con nuestros socios comerciales que ya tienen. Y que esperemos que la profundización de estas relaciones comerciales a propósito de la visita pues puedan originar en un marco jurídico estable que facilite aún más este comercio, ¿no? El representante de Fedexport dijo que es fundamental alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos, ya que varios productos como el brócoli y el atún ingresan a ese país con aranceles. Por no tener un acuerdo comercial que brinde certeza en las condiciones de acceso al mercado. Ejemplo de esto claramente son nuestras rosas, por ejemplo, que pagan casi 7% de arancel frente a una competencia de Colombia que no paga arancel. El brócoli igualmente paga un 14% de arancel. Y tenemos una competencia directa de Guatemala y México que tienen un acceso preferencial y lo han tenido durante mucho tiempo. Hasta mientras Ecuador aspira a que se incluyan en el sistema general de preferencias productos como alcachofa, pitahaya, rosas, atún y chocolate. Entre 2004 y 2006 Ecuador negoció la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos que quedó suspendida. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. La delegación ecuatoriana que viajará a Washington y que estará presidida por el jefe de Estado, Lenín Moreno, presentará al gobierno estadounidense una estrategia común de seguridad regional para combatir el narcotráfico. Además, se solicitará la capacitación a la Policía Nacional y coordinar el trabajo en conjunto entre organismos de seguridad de ambos países. La seguridad es uno de los temas que serán analizados en la reunión oficial entre los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, informó este lunes que la delegación ecuatoriana propondrá trabajar en un triángulo de seguridad para integrar los puertos de Pozorja, Bolívar, de Manta y Esmeraldas con la isla San Cristóbal en Galápagos. En este triángulo de seguridad, además de la Fuerza Naval, además de la Defensa Aérea, tenemos el apoyo, la cooperación de Estados Unidos con el avión P-3 Orión que ustedes conocen. Según Jarrín, el objetivo es combatir el delito del narcotráfico, por lo cual el Ecuador presentará un plan común de seguridad regional para hacerle frente a este mal, que afecta a varios países del continente. Esto ha sido consultado y aceptado por el ministro de Defensa de Colombia y por el ministro de Defensa del Perú. Por consiguiente, es una propuesta, una recomendación, y es lo que va a ser presentado al presidente Trump. Es decir, el Ecuador propone una estrategia común de seguridad regional. Otro de los temas que se abordarán es el de la seguridad interna. El secretario de Gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, anunció que el país busca que la policía ecuatoriana reciba una capacitación permanente de su par estadounidense, entre otros aspectos. Y el apoyo de la policía norteamericana a la policía ecuatoriana para temas de investigación criminal, la construcción de un centro de investigación criminal aquí en el Ecuador. También se busca el fortalecimiento de la policía migratoria. Ronito Apanta, Medios Públicos. En otras noticias, la búsqueda de mecanismos para que los subsidios sean dirigidos a quienes lo necesitan es el objetivo del diálogo nacional. Las autoridades de gobierno y sociedad civil mantuvieron un encuentro en donde se presentaron cifras técnicas de la denominada economía ilegal. Los controles por contrabando de combustible han aumentado. Solo en enero se realizaron más de 6.600 operativos, un aspecto que no elimina esta práctica, asegura la ministra de Gobierno María Paula Romo. Mientras el precio tenga una diferencia tan grande, lo más seguro es que seguiremos teniendo personas que se arriesgan por unos pocos galones, por unos pocos cilindros. Por eso el objetivo del gobierno sigue siendo la búsqueda de una focalización que beneficie a quienes realmente lo necesitan. Pues junto al contrabando están los mecanismos de lo que se ha denominado como economía ilegal. Por ejemplo, vehículos que pese a no estar matriculados, reciben combustible subsidiado. Entre el 35 y el 40% de los vehículos no están debidamente matriculados a pesar de que se encuentran registrados. Entonces allí tenemos un primer nivel de informalidad. En la distribución existe otro inconveniente. Del total de combustible despachado en las gasolineras, solo un 70% es facturado. Y de ese porcentaje, solo la mitad es verificable al momento de conocer al beneficiario. Es decir, personas que no tienen registro datos que no coinciden entre la facturación, entre el RUC de la persona y el vehículo. Finalmente está el consumo per cápita de combustible en provincias fronterizas, que es 4 veces más que la media nacional. Esto nos permite tener un panorama más claro sobre toda la ilegalidad que se asocia con el tema del subsidio de combustibles. Aspectos que fueron expuestos en una reunión con representantes de la sociedad civil, quienes coinciden en la necesidad de modificar este comportamiento que perjudica al país en al menos $2.000 millones. En que las cosas como están mal.
El subsidio no está beneficiando a los más pobres. Se trata de un seguimiento a los avances del diálogo nacional, lo cual no significa que se haya tomado una decisión sobre los subsidios, pero que sí ha permitido la obtención de variables para en un momento determinado resolver el tema. Alex Llanos, Medios Públicos. Repotenciar la refinería de La Libertad en la provincia de Santa Elena requerirá una inversión de $400 millones. Es por esto que el gobierno buscará un socio estratégico en el primer semestre del año 2020. La planta de La Libertad fue construida en 1958 y en la actualidad funciona en un 40% de su capacidad, produciendo derivados que no cumplen con las normas de calidad internacional. De las 3 unidades de la Parson, Universal y Cautivo, hay unidades que tienen hace 62 años y muchas de esas han tenido deterioro. Hay algunos puntos de atención relacionados con el sistema de almacenamiento, la corrosión de los muelles, el sistema de captación de agua, el sistema eléctrico. Se habían escuchado, había habido rumores de que se iba a cerrar, más allá de que estamos conscientes de que hay un nivel de contaminación, de que hay un nivel de control de emisiones de azufre que tiene que ser analizado. Por ello la importancia de repotenciar esta refinería ubicada en la provincia de Santa Elena, para aprovechar al máximo su productividad. La reparación integral es de alrededor de $400 millones, recursos que hoy no los tenemos y ustedes saben, señores. Esa inversión permitirá disminuir la cantidad de emisiones de azufre y también, si el señor ministro está pensando de aumentar la eficiencia, tiene que convertirse esto en una refinería de alta conversión. El ministro de Energía anunció que se buscará a través de una licitación un socio estratégico en el primer semestre del 2020 para costear los gastos de reparación y mantenimiento. No se trata de una privatización, la ley lo prohíbe. Estamos en proceso de contratar un socio estratégico. ¿Cómo se le va a pagar al socio estratégico? Con la eficiencia. La propuesta principal de construir una nueva refinería en la costa ecuatoriana puede ser en cualquiera de las partes que mencionó, en La Libertad, Monteverde, Esmeraldas. Es decir, técnicamente, y el inversionista decidirá dónde hará la inversión. Los gobiernos locales de la península adelantaron que esperan conformar un consorcio y trabajar en sociedad con el futuro aliado estratégico. Alfonso Reyes Cruzati, Medios Públicos. Con la marca Premium and Sustainable, Ecuador busca posicionarse en materia de sostenibilidad agrícola en el mercado internacional. En una entrevista con la televisión alemana Deutsche Welle, el vicepresidente Otto Sonnenhosner se refirió a la importancia de diversificar los productos no petroleros que exporta el país. Con la participación del vicepresidente de la República Otto Sonnenhosner, Ecuador como protagonista de la Feria Fruit Logistic 2020, desarrollada en Berlín, Alemania, presentó sus productos de exportación no petroleros, país con el que se mantiene una cooperación alemana-europea respecto a las buenas prácticas agrícolas. Somos un país que hace las cosas con conciencia ambiental, conciencia social y por supuesto esperando tener resultados económicos. Entonces lo primero es posicionar esta idea, lograr que el consumidor final sepa valorar la diferencia, que también, ¿por qué no sepa pagar por esa diferencia? Lograr incrementar las ventas de los productos que ya están entrando en los mercados europeos, sobre todo el banano. Desde hace 2 años, Ecuador mantiene un acuerdo comercial con la Unión Europea, pero según Sonnenhosner, aún se debe trabajar en el crecimiento del comercio, con espacios potenciales para promocionar una nueva canasta. Estamos implementando esta certificación para todo tipo de agricultor en Ecuador, desde el más pequeño, y lo estamos dando a costos muy bajos. Estas son certificaciones a las que normalmente pudieran acceder solo las grandes empresas y el objetivo es, en base a esta cooperación, que también los pequeños productores y medianos puedan tener estos niveles de certificación. Sobre la importancia del viaje a China, indicó: En Asia, sobre todo en China, hay un crecimiento importante de diferentes productos y un apetito importante por diferentes productos ecuatorianos. Creemos que puliendo también con China ciertos mecanismos comerciales, ciertas normativas, podemos lograr grandes objetivos comerciales con ese país también. Aunque el petróleo es el principal producto de exportación del país, la oferta exportable no petrolera genera el mismo volumen de divisas gracias a la dolarización. Si usted toma solo el petróleo, son alrededor de $11.000 millones al año. Sigue siendo el principal producto de exportación del país. Bananos son alrededor de 3.500 millones, camarones 3.600 millones. Usted suma ahí cacao, suma atún, flores, que son los 3 principales que le siguen en orden de prelación, y va a llegar a casi 11.000 millones también de exportaciones no petroleras. El Ecuador ha crecido desde que se dolarizó
ha crecido casi 4 veces sus exportaciones no petroleras y ese es el camino que queremos seguir fortaleciendo. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Continuamos con la información en Telediario y le contamos que el 7 de febrero de 2021 es la nueva fecha para los comicios de elecciones de presidente, vicepresidente y asambleístas. El cronograma electoral fue modificado por el Consejo Nacional Electoral, que en los próximos días definirá el presupuesto y buscará solucionar los problemas en el sistema informático. La titular del CNE, Diana Tamaint, dijo que el 80% de los equipos están obsoletos. El respeto a los plazos en la resolución de los procesos de justicia electoral obligaron a una regresión en el calendario electoral que ya había sido establecido para las elecciones de 2021. Ahora la primera vuelta será el 7 de febrero de 2021 y ya no el 28 de febrero, y una eventual segunda vuelta el 11 de abril. No podemos prever cuántos recursos de objeción y de impugnación se presenten a nivel administrativo, ni la complejidad de los mismos. Esos plazos tienen que ser considerados. Los cambios fueron acordados por los vocales del Consejo Nacional Electoral y los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, luego de un análisis técnico y jurídico. No quieren que lo vivido en los comicios de marzo de 2019, cuando hubo retrasos en la entrega de credenciales a las autoridades locales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se repita. Garantizar que la eventual realización de una segunda vuelta electoral cuente con la seriedad y la certeza de los datos que tienen que ser verificados. El nuevo cronograma para elegir a presidente, vicepresidente y 137 asambleístas, que deberá ser sometido a la aprobación del Pleno del CNE, estipula que el jueves 17 de septiembre de 2020 será la convocatoria a elecciones generales. Del 18 de septiembre hasta el 7 de octubre se desarrollará el periodo de inscripción de candidaturas. Pero ahora la preocupación es el presupuesto. Si no tenemos los recursos para iniciar el proceso electoral, vamos a tener problemas. La presidenta Diana Tamaint dijo estar consciente del momento de austeridad que vive el país, pero adelantó que uno de los puntos más fuertes de inversión es el sistema informático y tecnológico del CNE, que ha sido fuertemente cuestionado por los problemas en la publicación de resultados. Más del 80% de los equipos ya han entrado, ya tienen obsolescencia, ya no funcionan. Tamaint precisó que tienen el tiempo en contra y que prevé que los recursos lleguen hasta marzo para iniciar los procesos de contratación. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Las redes sociales son plataformas de promoción para las candidaturas políticas en el año 2021. Analicemos el uso de esta herramienta virtual a pocos meses de las inscripciones de candidaturas para los próximos comicios electorales. Sobredimensión o sobrevaloración a la comunicación digital. Así lo manifiesta el analista político Osvaldo Moreno. El querer hacer funcional la comunicación a las redes sociales es un error terrible que creo que muchos políticos están cometiendo. Las calles no están en Twitter, Twitter no es las calles. Las crisis no se resuelven comprando troles, la popularidad o la profundidad no se arregla con troles. El director de la carrera de comunicación de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Efraín Luna, dice que las redes sociales tienen un protagonismo dentro de la promoción de los candidatos, pero es necesario continuar con los medios tradicionales y volver a las calles. La tarima no se pueden olvidar los políticos, pienso que debería ser también otra forma de promocionar su visión, sus propuestas. Las caminatas que también algunos se están olvidando y piensan que todo es las redes sociales. Moreno señala que si el 70% de la población usa redes sociales, no existe plena confiabilidad en sus contenidos. Solo el 10% las cree. Entonces es un tema de credibilidad que tienen estas nuevas herramientas comunicacionales que son fundamentales, pero usted no puede basar su campaña o su comunicación tratando de llegar a este segmento. Asimismo, Luna asegura que existen deficiencias en las asesorías que tienen los candidatos y destacó el rol que juegan los profesionales de la comunicación para la tarea de promoción en redes. Piensa que cualquiera que tiene un celular puede hacer comunicación y no es esa la idea. Ahora más que nunca, en este caos informativo y de abundancia de información, debe haber un profesional que me pueda direccionar de mejor manera todos estos beneficios que me da la tecnología. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. 6:19 de la mañana.
Cuenca será la sede de un congreso internacional que se desarrollará en el mes de septiembre, un evento que es parte de los trabajos que realiza la alcaldía para apoyar a los creadores de pequeñas empresas. Entre el 7 y 12 de septiembre próximo se llevará a cabo en la Universidad de Cuenca el 8º Congreso Internacional de Emprendimiento e Innovación, un encuentro que reunirá a cerca de 400 investigadores nacionales y extranjeros. Somos un país que todavía necesita producir. Somos un país que necesita depender menos de la producción básica y sobre todo de la importación de ciencia y tecnología. Es imprescindible que generemos profesionales que tengan espíritu emprendedor. El evento es organizado por una firma española que trabaja en la formación, investigación y desarrollo del emprendimiento y realiza congresos desde el año 2013 que han tenido lugar en España, Chile, Uruguay, Panamá y México. Como convocar premios y becas que potencien el tema del emprendimiento y la innovación y, por supuesto, promover y realizar proyectos de investigación. El alcalde Pedro Palacios detalló el apoyo a los pequeños empresarios con una asesoría integral que comprende la validación, certificación y aprobación de proyectos. Hemos financiado aproximadamente $2 millones a través de la banca pública y la banca privada para esos emprendedores. En total, 13.000 asesorías se han realizado, dijo Palacios. Cuenca, la ciudad universitaria, la ciudad per cápita universitaria más importante del país. Cuenca, la ciudad per cápita más industrial del país. El objetivo, según el burgomaestre, es fomentar en Cuenca la cultura del emprendimiento e innovación a través de programas de formación, financiamiento y conexión con el mercado local y nacional. Valeria Villarroel, Medios Públicos. A esta hora de la mañana es momento de una pausa. Al regresar tendremos detalles en el ámbito judicial de nuestro país, igualmente las noticias internacionales, no se lo pierda. Quiero hacerle la invitación para que nos siga a través de nuestras redes sociales. Nos puede encontrar en Facebook como Telediario-EC, nuestra cuenta de Twitter como Telediario EC y por supuesto la página web www.ecuadortv.es. Regresamos enseguida con más noticias. Retornamos con la información en Telediario Primera Emisión. Gracias por seguir junto a nosotros. Le contamos que se inició la audiencia de juicio en el caso Sobornos 2012-2016, en donde están procesadas 21 personas, entre ellas el expresidente Rafael Correa. En esta jornada, la defensa de un empresario investigado alertó de presiones para que cambie su testimonio durante la diligencia. En 12 minutos, la fiscal general Diana Salazar presentó sus alegatos de apertura, en lo que fue el inicio de la audiencia de juicio en contra de 11 ex servidores públicos y 10 empresarios investigados por el delito de cohecho. La fiscal anunció que demostrará que entre 2012 y 2016 se instaló una estructura delincuencial encabezada por el exmandatario Rafael Correa, en la que operaron funcionarios con diferentes cargos públicos, quienes habrían receptado sobornos de empresas que posteriormente fueron contratistas con el Estado, esto en beneficio de Alianza País y de su círculo cercano. Un mecanismo sistematizado para el recibimiento de dádivas, dones y promesas, mediante el cual las empresas contratistas con el Estado cancelaban a los proveedores del movimiento Alianza País por concepto de servicios de alimentación, publicidad, sabatinas, convenciones, cumpleaños, seguridad privada, entre otros. Según la Fiscalía, se habría recibido alrededor de 7.8 millones. Según la Fiscalía, dicha estructura habría recibido alrededor de 7.8 millones de dólares entre efectivo y cruce de facturas. Mientras 19 de los 21 abogados de la defensa cuestionaron los hechos relatados por la Fiscalía. Indicaron que no se relacionan con lo que tipifica el delito de cohecho. No ha podido demostrar absolutamente nada, un nexo causal, primero en la existencia de un delito en concreto. No tenemos ni siquiera la tipificación del tipo penal acorde a lo que dice la Fiscalía y lo que dice la Procuraduría General del Estado. Además, María Gabriela Moreira, abogada del empresario Pedro Verduga, aseguró que su cliente fue presionado para que entregue aportaciones económicas de contratos que ya estaban ejecutados. Mi defendido recibió exigencias por parte de la señora Pamela Martínez. Y alertó que actualmente su defendido enfrenta nuevas presiones. El señor Pedro Verduga en su testimonio referirá y narrará el hecho de quién de los procesados está ubicándole a él
para que dé por cierto un hecho falso, que es un contrato de prestación de servicios por unas facturas que obran en el expediente. La diligencia se instaló pese a la recusación que presentó la defensa del ex jefe de Estado, Rafael Correa, y de Alexis Mera en contra del tribunal. La audiencia continuará hasta que los jueces sean notificados. Por ejemplo, dudar de la imparcialidad de un tribunal que lo que ha providenciado, que ha decidido cosas cuando habían recursos pendientes. La causa estaba dividida, una parte de los cuadernos procesales se encontraba en manos de otro tribunal y así no se puede confiar en el tribunal y en su competencia. En esta jornada, la Fiscalía presentó 52 acuerdos probatorios alcanzados con Martínez y 10 con Laura Terán. Además, se escucharon los testimonios anticipados de las dos procesadas. Olga Velasco, Medios Públicos. Se presentó un pedido de investigación sobre la actuación de la asambleísta Karina Arteaga, quien es acusada de gestionar cargos públicos. Se suman las acusaciones de concusión en el caso Sobornos. Cobro de diezmos y tráfico de influencias son los delitos que el legislador Fabricio Villamar considera necesario investigar, cometidos presuntamente por la asambleísta Karina Arteaga. La figura es gestión de cargo público que se configura precisamente porque piden plata para darles un cargo. En días previos, el tema tomó fuerza con la denuncia de una ex colaboradora de la asambleísta, quien aseguró que el dinero era exigido a través del esposo de la señalada. Ella me exigía que le depositara el 90% de mi sueldo, lo que es $2.861 a la cuenta del esposo, que era para pagar la letra del carro, que en la actualidad estaban pagando. Pero no solo sería aquello. Villamar ofreció otros nombres de familiares y los cargos de los que habría gestionado Arteaga. Y en la solicitud de investigación adjunta, entre otras pruebas, un video donde se evidenciaría parte de esta gestión de cargos públicos. Que el señor Ernesto Andrade dice textualmente: hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ernesto Andrade, soy abogado de profesión. Tengo que manifestar que gracias a la asambleísta Karina Arteaga, pues estoy trabajando en el Ministerio de Cultura en Manabí. El Consejo de Administración Legislativa deberá conformar la comisión ocasional para investigar el caso. En tanto, la Fiscalía tiene a su haber alrededor de una veintena de casos bajo investigación desde 2018. La Asamblea Nacional hace su trabajo de fiscalización, pero le toca a la justicia sancionar a quien tenga que sancionar. Y en hechos de corrupción, pues lamentablemente los que están inmersos en los hechos de corrupción tendrán que ser sancionados y en el caso de que amerite tendrán que ir a la cárcel. Y en medio de todo, un acuerdo político legislativo que se vio afectado tras lo ocurrido con el pedido de juicio político en contra de Diana Atamaint, presidenta del CNE. No hay razón alguna para que exista algún tipo de acuerdo previo para trabajar en lo que obligatoriamente tenemos que hacerlo, esto es generando leyes y aplicando de mejor manera el rol fiscalizador. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. En Quito, en los últimos 8 días se intensificaron los operativos de seguridad integral que se extenderán a otras ciudades del país para tratar de recuperar los espacios públicos. La policía, en conjunto con la Intendencia, Secretaría de Seguridad de Quito, Fuerzas Armadas y otras instituciones, realizan operativos de control en diferentes sectores de la capital, que se intensificaron tras el asesinato de una adulta mayor en el norte de Quito a manos de un extranjero. Según las autoridades, los controles iniciarán en Guayaquil y en otras ciudades del país. Control, orden y reglas claras. Buen uso y control del espacio público. 11 equipos especializados realizaron en Quito controles migratorios en puntos determinados como sensibles. Encontraron irregularidades como el mal uso de la visa. Ellos ingresaron con una categoría de turismo y se encuentran ejerciendo actividades comerciales. En lo que va de 2020, 948 extranjeros han sido sancionados de 2 formas. La primera, un castigo administrativo por $400, cuya reincidencia tiene la misma sanción. Y una segunda, que contempla una salida voluntaria del país en un plazo de 30 días. En mal uso de visa tenemos un 60% y el resto corresponde al ingreso por evasión de filtros migratorios. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, precisó que es la máxima sanción que la ley de movilidad prevé para los extranjeros. Son faltas que tienen que ver con permisos migratorios. Por ello, el jefe de Estado pidió a la Asamblea agilidad en el tratamiento del proyecto de reformas a la ley de movilidad humana para enfrentar de mejor manera la inseguridad. Está a cargo de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. La necesitamos porque nos permitirá expulsar y deportar a aquellos extranjeros que vienen al país a delinquir. Los hermanos del mundo siempre son bienvenidos, los delincuentes no, aquellos que vienen a dañar.
Pero mientras llega la respuesta del Legislativo, el Ministerio de Gobierno ha suscrito 138 convenios con municipios para la lucha contra la delincuencia. En Quito y Guayaquil, 100 motocicletas fueron entregadas como parte del Plan Más Seguridad y para reponer aquellas que fueron destruidas en octubre pasado. Y a estas se sumarán nuevas herramientas de trabajo. Y el vicealcalde de Quito comprometió la compra de más patrulleros para la policía. 50 motos y 65 camionetas 4x2 que lo estamos llevando adelante. Valeria Villarroel, Medios Públicos. El ministro de Defensa Osvaldo Jarrín y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Luis Lara, rechazaron la información difundida por medios colombianos sobre una incursión de militares ecuatorianos en territorio del vecino país. Las autoridades de la Secretaría de Estado informaron que el 4 de febrero se realizó una operación militar en la provincia de Sucumbíos, en la frontera norte, en donde se encontró laboratorios y plantaciones de droga. Efectivamente hubo una operación, pero en territorio ecuatoriano, en la frontera norte, lo que permitió detectar por primera vez una instalación para el procesamiento de la hoja de coca y también con una plantación adjunta que daba las facilidades para que se realice esta actividad ilícita de narcotráfico. Una vez que el Instituto Geográfico Militar confirma de que la isla de La Hormiga es territorio ecuatoriano, inicia la operación planificada por el Batallón de Selva número 56. La muerte de un estudiante que ascendió al Cerro El Corazón en el Cantón Mejía, en la provincia de Pichincha, hace que el Cuerpo de Bomberos de Quito dé recomendaciones a la ciudadanía. Un estudiante de un colegio de Quito falleció el último sábado tras ascender al Cerro El Corazón en el Cantón Mejía, ubicado a 4.790 metros sobre el nivel del mar. El cuerpo del menor fue rescatado por bomberos de la localidad y por agentes del Grupo de Intervención y Rescate. Siempre tengan la asesoría de una persona en montaña, ¿sí? Tenemos guías de montaña profesionales y es importante que la persona tenga una preparación física adecuada. Hasta el Cerro El Corazón el sábado salieron de excursión 5 estudiantes y un profesor en una caminata de 16.7 kilómetros. Según los rescatistas, 3 chicos se quedaron a mitad del camino y otros 2 llegaron a la cima. Por condiciones climáticas, se produjo la desorientación de uno de los chicos que cayó 35 metros de altura, lo que produjo su deceso. En altitud tenemos condiciones climáticas muy adversas. Condiciones que muchas veces tenemos temperaturas bajo 0 grados. Para escalar una montaña, la ciudadanía debe tomar ciertas precauciones. Tener la guía de un profesional. Conozcan el equipo que tienen que llevar, conozcan condiciones climáticas, tengan un conocimiento básico de lo que es senderismo. Las instituciones educativas o la ciudadanía en general que planifique realizar excursiones a una montaña puede recibir capacitaciones previas y gratuitas en el Cuerpo de Bomberos de Quito. Y hacer un oficio, la institución que lo requiera, y nosotros estaremos prestos para ayudarles en estos temas. Santiago Tello, Medios Públicos. En China, la Comisión Nacional de Salud elevó el número de muertos por coronavirus causante de la neumonía de Wuhan a 1.016 personas. La cifra de infectados es de 42.638. Mientras la ciudad epicentro del coronavirus es desinfectada 2 veces al día, millones de personas regresaron al trabajo después de unas vacaciones prolongadas por el gobierno para frenar la propagación de la enfermedad. El presidente Xi Jinping apareció por primera vez en público con una máscara de protección y dejándose tomar la temperatura, como hacen a diario millones de chinos. En su visita a la capital Beijing, inspeccionó áreas que están combatiendo el coronavirus. El gobierno evitará realizar despidos masivos en medio de un brote de coronavirus que ha afectado gravemente a la segunda mayor economía del mundo. China se esforzará por cumplir con sus objetivos económicos y sociales del año. La nación ganará la batalla contra el coronavirus. Según el último informe de la Comisión de Salud de China, la enfermedad deja hasta el momento 1.011 muertos, entre los más de 40.000 contagiados. Paco Urbina, Medios Públicos.
El brote de coronavirus también avanza en otros países. 3 cruceros de lujo confirman contagios a bordo. Se reportó el fallecimiento del primer extranjero, un ciudadano estadounidense, a causa de la neumonía de Wuhan. La ciudad china de Wuhan ya no es el único sitio en el que se propaga el nuevo coronavirus. 7 británicos se contagiaron con él en un chalet de una de las estaciones de esquí de los Alpes franceses, donde residen cerca de 20.000 habitantes. De los infectados, 2 fueron detectados cuando ya se encontraban fuera del país tras viajar a España y al Reino Unido, aunque uno de ellos habría contraído el virus en Singapur. Ante ello, el Reino Unido inició acciones para retrasar o impedir la transmisión de la enfermedad. Con las nuevas medidas, las personas infectadas por coronavirus pueden ser forzadas a permanecer en cuarentena y no podrán salir del país por su voluntad si constituyen una amenaza para la salud pública. Una situación similar se vive en el crucero de lujo Diamond Princess, que atracó en la ciudad japonesa de Yokohama. Actualmente son 136 las personas infectadas de un total de 3.700 pasajeros a bordo, por lo que las autoridades sanitarias prevén que el número de contagios aumente. Mientras tanto, una situación menos crítica se vive en otros 2 cruceros. El Westerdam, procedente de Hong Kong, con 2.200 pasajeros, y el World Dream, con 3.600 personas a bordo, que permanecen en cuarentena en el puerto de Hong Kong. La situación llevó a que Corea del Sur bloquee temporalmente la llegada de cruceros y el desembarque de pasajeros, mientras que las naves que lleguen para reabastecerse de combustible y suministros están permitidas. Además, este viernes falleció el primer estadounidense por coronavirus. El hombre de 60 años murió en un hospital de Wuhan, en China. Coralía Pérez, Medios Públicos. Los sistemas de prevención se mantienen activados para evitar el ingreso al país de personas que puedan ser portadores de este virus. Pese a que no existen casos de coronavirus en el Ecuador, las autoridades sanitarias piden a los ciudadanos no bajar la guardia y colaborar en las medidas de cuidado ya difundidas. Pese a que se desactivó en parte la atención ciudadana al anunciarse que el paciente chino, quien falleció el viernes último en horas de la noche, no era portador de coronavirus, los sistemas de prevención se mantienen activados. Luis Galárraga, gerente de comunicación de Corporación Keyport, dijo este lunes que los puntos de información y los mecanismos de limpieza en todas las áreas del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito se mantienen y mantendrán para evitar el ingreso al país de pacientes que puedan ser portadores de la enfermedad. Utilizando ya un virucida de amplio espectro que incluso tiene usos hospitalarios, y esto se hace después de la llegada de cada vuelo internacional. Esto con la finalidad, por supuesto, de otorgar una mayor tranquilidad a los usuarios y a los pasajeros del aeropuerto Mariscal Sucre y a los ecuatorianos. Recalcó Luis Galárraga que en la terminal aérea la coordinación es permanente con el Ministerio de Salud. Y por supuesto, en el momento en que se decida instalar cualquier tipo de solución o de ayuda tecnológica para poder reforzar los controles o la vigilancia en el aeropuerto, por supuesto brindaremos todas las facilidades necesarias para que esto se haga. Autoridades sanitarias piden a la población no bajar la guardia y colaborar en las medidas de cuidado personal que la ciudadanía ya las conoce. Grace Cerón, brigadista de la Dirección de Salud del municipio de Quito, lo reitera. El lavado de las manos. Si usted ya se siente con un poco de gripe, un poco resfriado, por favor use mascarillas, no automedicarse en absoluto, no se automedique, hidrátese bien, aliméntese. Tanto en aeropuertos, puertos e ingresos fronterizos, la presencia de brigadistas será continua y por tiempo indefinido. Javier Ceballos, Medios Públicos. Continuamos con la información en Telediario y les contamos que el presidente Lenín Moreno mantendrá un encuentro con su par de Estados Unidos, Donald Trump. Desde 1942, 10 mandatarios ecuatorianos visitaron la oficina oval en la Casa Blanca. Tenemos un recuento de las visitas de los jefes de Estado ecuatorianos que se reunieron con sus homólogos del país más poderoso del mundo. La historia registra este encuentro entre Carlos Arroyo del Río y el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, en 1942. Carlos Arroyo del Río visitó Estados Unidos como parte de una gira internacional que lo llevó a Colombia y México. Allá en 1951 fue recibido por el presidente Harry Truman, el expresidente Galo Plaza Lazo. En 1962, el expresidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, recibió al exmandatario ecuatoriano Carlos Julio Arosemena Monroy. En esa cita se abordaron temas de interés bilateral y regional.
En julio de 1979, Jaime Roldós Aguilera, pese a no estar posesionado oficialmente como presidente de Ecuador, se reunió en Washington con el presidente Jimmy Carter. Fue un encuentro especial, ya que el expresidente Roldós marcó el retorno del país a la senda democrática luego de la dictadura. Con Carter se habló de políticas de derechos humanos. Tras la muerte de Jaime Roldós, Osvaldo Hurtado Larrea acudió en 1983 a la capital de los Estados Unidos y se reunió con el presidente Ronald Reagan. Se abordaron temas referentes a la crisis económica de América Latina y a la guerra civil en Centroamérica. 3 años después, en 1986, el mismo presidente Ronald Reagan recibió en la Casa Blanca al exmandatario León Febres Cordero con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales. En 1990, Rodrigo Borja Ceballos mantuvo un encuentro con George Bush. Ya en 1996, Bill Clinton recibió en su despacho al expresidente Sixto Durán Ballén para afianzar las conversaciones de paz tras el conflicto con el Perú en el Alto Cenepa. En febrero del 2003, el expresidente Lucio Gutiérrez Borbúa fue recibido por George W. Bush. Nosotros le hemos dicho que queremos convertirnos en el mejor amigo y aliado de los Estados Unidos. Después de 17 años, Lenín Moreno será el 10º presidente ecuatoriano en llegar a la oficina oval en la Casa Blanca. Javier Ceballos, Medios Públicos. En las noticias internacionales, la Corte Suprema de El Salvador admitió una demanda de inconstitucionalidad y emitió medidas cautelares dirigidas al Consejo de Ministros y en especial al presidente Nayib Bukele, quien cuenta con el 78% de popularidad y el apoyo de la policía y los militares. La Asamblea Legislativa de El Salvador condenó la militarización del Parlamento ordenado por el presidente Nayib Bukele y lo instó a desistir de sus amenazas y del uso de la fuerza. En sesión extraordinaria aprobó un pronunciamiento en conjunto condenando la actuación de Bukele. Condena enérgicamente la irrupción y toma militarizada de las instalaciones donde se congrega el Pleno Legislativo por instrucciones del presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada, señor Nayib Armando Bukele Ortiz, la cual constituye exhibición de fuerza bruta para intimidar a los parlamentarios y parlamentarias mediante el ingreso de militares y policías armados de fusiles y con actitudes amenazantes, expresión de violencia propia de los momentos más oscuros de la historia de El Salvador. De acuerdo con el texto del documento, dicha irrupción y toma militarizada de las instalaciones ha sido condenada enérgicamente por la Asamblea Legislativa. Rechaza los lamentables hechos que culminaron el domingo 9 de febrero con una violación a la independencia del órgano legislativo, la inviolabilidad parlamentaria y por consecuencia la ruptura del orden constitucional salvadoreño. De su parte, la Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad de la convocatoria de Bukele del Consejo de Ministros en sesión extraordinaria. Le insto a que cumpla a cabalidad el mandato que le impone el artículo 168 de la Constitución de la República, el cual le obliga de manera imperativa para que procure la armonía social, conserve la paz, la tranquilidad y la seguridad de la persona humana como miembro de la sociedad. Además, en el comunicado, la Sala de lo Constitucional ordenó al presidente que se abstenga de hacer uso de la fuerza en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Según un estudio, el periodo de incubación del coronavirus sería mayor del que se creía. Esto mientras que las autoridades sanitarias chinas informaron que 1.016 personas son las muertas a causa de la neumonía de Wuhan entre los 42.638 diagnosticados en el país asiático. El periodo de incubación del coronavirus puede llegar a ser de hasta 24 días y no de 14 como se pensaba previamente, según un estudio realizado por 37 investigadores de hospitales y escuelas médicas chinas, entre ellos el epidemiólogo Xiong Nanshan. La muestra se realizó sobre 1.099 pacientes diagnosticados con enfermedad hasta el 29 de enero en 552 hospitales de 31 regiones de China. En cuanto a los últimos datos, en su informe la Comisión Nacional de Sanidad de China indicó que hay registradas 1.016 muertes y 42.638 contagiados en todo el país. Las cifras oficiales muestran una desaceleración en el número de nuevos casos detectados desde el pasado 5 de febrero.
mientras más de un centenar de hongkoneses fueron evacuados de un complejo residencial después de que las autoridades sanitarias confirmaran que 2 personas que vivían en ese mismo bloque habían contraído el nuevo coronavirus. Y el gobierno de Japón dejará que los pasajeros de mayor edad y los que sufran enfermedades crónicas abandonen pronto el crucero que permanece amarrado en Yokohama y en el que se han detectado 135 contagiados con la enfermedad. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Y en relación a este tema, el director de la Organización Mundial de la Salud advirtió que la emergencia por el coronavirus 2019 nCoV representa una amenaza muy grave para el resto del mundo, pese a que el 99% de los casos se registran en China. Este lunes, un equipo de avanzada compuesto por 10 y 15 expertos de la OMS llegó a China para contribuir a la investigación del nuevo virus. De su parte, las autoridades de China informan que el coronavirus puede sobrevivir en el aire y en superficies inertes hasta 9 días. Y se confirma que es posible el contagio del virus en el aire sin estar cerca de otra persona. En otros temas, en Paraguay las autoridades sanitarias reportaron el aumento de la cifra de víctimas mortales por el dengue en lo que va del 2020, así como el contagio de Silvana López Moreira, la esposa del presidente Mario Abdo Benítez, quien también contrajo la enfermedad. Son 6 los casos confirmados de muertes por dengue. Desde la Vigilancia de Salud se reportaron 1.700 casos confirmados y unos 57.000 sospechosos. Solo la última semana, las notificaciones por casos febriles se incrementaron a 3.376 notificaciones. Retornamos a nuestro país y el Ministerio de Salud y los gobiernos autónomos descentralizados trabajan para evitar la propagación del dengue. La cartera de Estado firmó un convenio con los municipios para el control vectorial. Las intensas lluvias del fin de semana en Guayaquil dejaron varios sectores anegados. El fuerte temporal preocupa a las autoridades de salud, sobre todo por la alarma del repunte histórico de casos de dengue en la región, por lo que ya se toman acciones en conjunto con los municipios, según la ministra de Salud, Catalina Andramuño. Mucho antes que empiece la etapa invernal, empezamos a trabajar, lo hacemos a través de nuestros equipos de control vectorial y más aún que hemos hecho un convenio con los GATS. Los municipios nos están apoyando en el tema de trabajar de manera conjunta, de tal forma que todos los sectores puedan estar cubiertos. Tan solo en 2019 en Ecuador se registraron 8.416 casos y 2 muertes, cifras que podrían ir en aumento. Es un evento que esperamos también, en concordancia con el incremento de casos en el nivel de la región de las Américas, esperamos también que acá haya un incremento de casos. Los municipios y brigadas de salud se suman a esta campaña con fumigaciones en varios sectores para erradicar la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya, por lo que para evitar la proliferación se recomienda eliminar recipientes con agua estancada, evitar dejar neumáticos al aire libre donde los mosquitos puedan esconderse, tapar los tanques de agua, limpiar canaletas y desagües, usar repelentes y toldos, acudir al médico si presenta síntomas de fiebre, dolores musculares, articular, cabeza, diarrea o vómito. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. La Policía Nacional, a través del Instituto de Estudios Históricos de la institución, rindió un homenaje a Luis Felipe Morillo Hurtado, quien fue carabinero en 1941 y combatió con las tropas ecuatorianas frente al Perú. A sus 98 años de edad, comentó momentos de la guerra junto a sus compañeros de combate. Posiblemente es el último de los carabineros que combatió en la guerra de 1941 contra el Perú, que aún permanece con vida. Su partida de nacimiento da cuenta de que su edad es de 98 años, pero por el testimonio de sus familiares, basado en las historias del señor Morillo, su edad en realidad sería de 101 años. Y a estas alturas de la vida, su memoria sobre la guerra aún está presente. Se levantó el subteniente Larrea y le disparó y le pega en el casco al alférez peruano. La tropa se lo fue llevando y al cabo pues lo dejaron amaneando y lo dejaron ya solo. Entonces nosotros entramos allá y lo sacamos de allí.
Y esos relatos se recogieron en documentos como partes de guerra, placas o monumentos en territorio fronterizo y más pruebas que confirman las memorias de Morillo. El ataque comienza el 29 de julio. Entran por Alamor para rodear al carabinero Eliezer Nájeras, que estaba en Progreso. Allí es cuando se destaca el señor Murillo. Luis Felipe Morillo Hurtado recibió un homenaje de la Policía Nacional, desde donde se reconoce la historia y herencia de la Escuela Militar de Carabineros desde 1938. Luego, con la Guardia Civil Nacional y lo que es ahora la institución. En el campo, combatir, en el 41, combatir juntamente con batallones, se sumaron, ¿no?, a defender la patria. Y en sus labores cotidianas era pues defender el orden constituido, el orden público, la seguridad ciudadana. Un homenaje, un reconocimiento y gratitud que recoge la historia de quien vivió la experiencia del combate que hoy se cuenta para el ejemplo de las nuevas generaciones. Porque parte de la gratitud es lo que ahora se ha construido como doctrina, como identidad y como sentido de pertenencia para la policía. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. La fiesta de carnaval en Guamote, provincia de Chimborazo, se encenderá del 14 al 29 de febrero. La agenda de actividades está con ferias gastronómicas, toros de pueblos, festivales artísticos y deportivos, exposiciones y desfiles del Chagra. El Carnaval de Guamote es una fiesta pintoresca, folclórica de indígenas y mestizos, reconocida como Patrimonio Cultural Intangible de Ecuador. En donde prácticamente la gente llega, nosotros nos encargamos de coordinar absolutamente todo lo que es comidas, bebidas, festividades, orquestas, bailes. En la celebración está presente la devoción católica. Se realiza en homenaje a San Carlitos, patrono al que los fieles agradecen por las bendiciones. Los devotos hacen de festejar al patrono San Carlos, ellos son los priostes. La fiesta está encabezada por el rey del carnaval y 2 embajadores, quienes organizan con los directivos del barrio San Juan. Es una celebración familiar. Es el momento adecuado en que se unen todas las familias a nivel nacional e internacionalmente. Hay 2 agendas de actividades. La que impulsa el municipio inicia el próximo 14 de febrero. El estreno de una película de los actores, cineastas chimboracenses y guamoteños. Incluye show artísticos. Presentando al Ecuador, el indio cantor de América, Ángel Huaraca, y mi persona, y desde Venezuela, Miguel Moli. Mientras que la del rey y los embajadores arranca el 21 de febrero con la jocha y termina el 29 con el entierro del carnaval, un rito único en el país. Tenemos una caja donde que se guarda todo lo que está sobrando del carnaval. Nos dirigimos a la Plaza de Toros y en la mitad de la Plaza de Toros se entierra, se hace un hueco, ¿no?, donde se entierra el carnaval, se entierra la caja. Eso se representa que se está enterrando el carnaval de este año. Luego del rito, el rey y los embajadores recorren las principales vías de Guamote en Chimborazo hasta la capilla de San Carlitos. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Con esta invitación para que usted y su familia visite Guamote en este carnaval, finalizamos el noticiero. Gracias por acompañarnos. Lo invitamos a seguir en la señal de Ecuador TV. Enseguida su programa Más Cerca. Un excelente día para todos.